Voy errando así a los brazos de tu amor. Cristo, vuelvo a ti. Ya del juicio viene el día, el gran día del Señor. Solo en Cristo, nuestra roca, hallaremos protección. Oh mi buen hermano, si el juicio llega, solo Jesucristo ha de guardarte. Solo en Cristo, en ese día, hallaremos protección. Sufre el malo, canta el justo, viene el juicio del Señor. Mas los fieles van con Cristo del Señor, su radiante Salvador. Oh mi buen hermano, si el juicio llega, solo Jesucristo ha de guardarte. Solo en Cristo, en ese día, hallaremos protección. Oh mi buen hermano, si el juicio llega, solo Jesucristo ha de guardarte. Solo en Cristo, en ese día, hallaremos protección. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás, ya has listo, para el palio del gran tribunal. Ya has listo, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Ya has listo, para el palio del gran tribunal. Ya has listo, para el Hermanos, nos hallamos listos para ese día, para ese tribunal en el cual todos nos presentaremos ante el Padre para ver si somos dignos o no de estar ante su presencia. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos un poco más tarde. Hoy tuvimos un día especial
en nuestra iglesia, un día donde nos gozamos, nos reímos, un día donde lloramos, un día donde nos abrazamos, un día en donde pudimos disfrutar como hermanos, como familia, pudimos disfrutar de la cena del Señor, pudimos disfrutar cantando mientras nos lavábamos los pies unos a otros, donde pudimos abrazarnos y entendernos, y donde pudimos confesar si algún problema teníamos con otro hermano, donde pudimos encontrarnos ante la presencia de Dios en este sábado glorioso. Y por eso pues llegamos un poquito más tarde, porque no queríamos, como que nadie se quería ir, pero llegamos a la conclusión de que ya teníamos que irnos, y por eso estamos aquí a esta hora, a las 7, para comenzar un estudio corto. El estudio de esta semana va a ser un estudio corto. Estamos tratando de estudiar los sábados de tarde, palabras de vida del gran maestro, y vamos al capítulo número 5, pero antes quiero leer 2 matinales. Mi hermana Lilian, no sé si este es el matinal, Lilian, si no es este, pues me dices después, pero creo que sí. El título, el nombre del matinal es Alza tus ojos, pero lo que no me acordaba era el día, pero aquí tengo Alza tus ojos para el día 2 de junio, para el día 2 de junio. El título es El libro de texto de la naturaleza. Para el 2 de junio de Alza tus ojos, y dice así: y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mateo 6:28. La iglesia depende de Cristo para su existencia. Solamente a través de Él puede obtener vida y fortaleza. Sus miembros deben vivir constantemente en una relación íntima y vital con el Salvador. Deben seguir sus pasos de abnegación y sacrificio. Deben ir a los caminos y por los senderos de la vida a ganar almas para Él, utilizando todo medio posible para hacer que la verdad aparezca en su verdadero carácter delante del mundo. Se debe presentar la verdad en diversas formas. Algunos de los que están en las altas esferas sociales la captarán al presentarla en símbolos y parábolas. Como hombres, trabajen para revelar la verdad con claridad, a fin de que se posesione de los oyentes la convicción de que el Señor está presente como lo ha prometido. Todo lo que pueda hacerse para aclarar el misterio de la piedad debe ser hecho. Las cosas de la tierra tienen su importancia para ilustrar las cosas del cielo. Toda la naturaleza es un libro de texto, un maestro del que cada uno puede aprender. En su maravilloso sermón del monte, Cristo utilizó los lirios del campo en su hermosura natural para ilustrar una gran verdad. Adaptó su lenguaje al intelecto naciente de la vida infantil. El gran maestro puso a sus oyentes en contacto con la naturaleza para que pudieran escuchar la voz que habla en todas las cosas creadas. Y cuando sus corazones se volvieron tiernos y sus mentes receptivas, les ayudó a interpretar la enseñanza espiritual de las escenas sobre las cuales descansaban sus ojos. Las parábolas, por medio de las cuales les gustaba enseñar lecciones de verdad. Acuérdense, las palabras no son invento, un invento es una mentira. Cuando usted inventa algo que no es verdad, es una mentira, pero aquí dice, las parábolas por medio de las cuales le gustaba enseñar lecciones de verdad, muestran cuán abierto estaba el Espíritu de Cristo a las influencias de la naturaleza y cómo se deleitaba en sacar enseñanzas espirituales de las cosas de la vida diaria que los rodeaban. Con las aves de los cielos, los lirios del campo, el sembrador,
y semilla, el pastor y las ovejas. Cristo ilustró verdades inmortales. Extrajo ilustraciones de la vida real, de los hechos, de la experiencia familiar de sus oyentes. El tesoro escondido, la perla, la red del pescador, la moneda perdida, el hijo pródigo, las casas edificadas sobre la roca y la arena. En sus lecciones había algo capaz de interesar a cada mente, de apelar a cada persona. De esta manera, la tarea cotidiana, en vez de ser solamente una rutina fatigosa, desprovista de pensamientos elevadores, resultaba iluminada y elevada por medio de los recordativos de lo espiritual y lo invisible. El Señor Jesús quería que la verdadera filosofía del gran libro de texto de la naturaleza se abriera delante de la mente. Necesitamos obreros que obtengan amplitud de mente por el estudio del libro que Dios ha abierto delante de nosotros por medio de sus obras creadas. Los ángeles cooperan con los que proclaman las verdades representadas por las cosas de la naturaleza. Estas cosas no son Dios, pero son ejemplo de la obra de sus manos. O sea que cuando nosotros estudiamos las parábolas, estamos recibiendo la mejor enseñanza que Dios nos puede dar. Cuando estudiamos, hemos visto hasta ahora, los 4 capítulos que hemos estudiado, hemos visto que las parábolas son verdad, que no son un invento de Cristo. Hemos visto que las parábolas pueden enseñarnos doctrinas. Y hemos visto que las parábolas son la mejor forma de enseñar la palabra de Dios. Ahora, yo quiero leer otro matinal, porque también hemos visto en las parábolas que hay un mensaje envuelto en ellas, que es el mensaje para este tiempo. Y nosotros como adventistas sabemos, hemos estudiado los viernes en la noche, estamos estudiando el libro del evangelismo y hemos visto que el mensaje para este tiempo está centralizado, que es Cristo Jesús. Las parábolas son centralizadas con Cristo y el mensaje de este tiempo es cristocéntrico, pero hay un mensaje especial para este tiempo, que es el mensaje que se encuentra en los 3 ángeles, que se encuentran en Apocalipsis 14, pero también hay en Apocalipsis 18, hay otro ángel que está repitiendo el mismo mensaje de Apocalipsis 14. No es un mensaje diferente, es el mismo mensaje. Por ahí están diciendo que no es el mismo mensaje, que es un mensaje diferente, que no es lo mismo del segundo ángel, que no es lo mismo del tercer ángel. Eso es lo que los hombres están enseñando. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuando yo voy a la palabra de Dios, yo tengo que entender que lo que voy a leer, lo que voy a estudiar es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Lo que el hombre inventa, las teorías humanas son inventos de hombre, pero muchas de ellas, la gran mayoría, no es verdad. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a los mensajes de este tiempo. Maranatha, el Señor viene, para el 12 de, déjenme estar seguro, para el 12 de junio, el mensaje del segundo ángel. Por favor, escuchemos y prestemos atención a lo que vamos a leer. Dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. Escuchen, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. ¿Por qué? Porque acuérdese, bienvenida hermana Lucy, bienvenida hermana Lilia, acuérdese que el mensaje del primer ángel que nos dice
que entramos en un juicio y que tenemos que adorar a aquel que creó e hizo las cosas y todas las cosas que en ella en la tierra hay. Ese mensaje se predicó desde 1833, cuando Guillermo Miller empezó a predicar acerca de la venida de Cristo. Se empezó a predicar el mensaje del primer ángel, no me acuerdo el año, si usted se acuerda el año me lo dice y lo podemos poner aquí. Hasta el verano de 1844 que comenzó a predicarse el mensaje del segundo ángel. ¿Por qué se comenzó a predicar el mensaje del segundo ángel en el verano de 1844? Vamos a ver. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio, mensaje del primer ángel, había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada. Acuérdense, ¿por qué cayó Babilonia? Porque no aceptaron el mensaje del primer ángel que nos mandaba a guardar la ley de Dios, porque estamos en juicio, porque nos mandaba a guardar el día de reposo, porque estamos en un juicio. Pero las iglesias de Norteamérica, aunque recibieron el mensaje, lo habían rechazado. Y donde la decadencia de las iglesias había sido más rápida. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero esta decadencia no fue completa. O sea, la caída de Babilonia no fue completa, ¿ok? En ese tiempo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, no se puede decir ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. ¿Vamos entendiendo? Todavía no se ha cumplido esto de que aún no ha dado a beber a todas las naciones. Ahora se está cumpliendo. En aquel tiempo no se había cumplido completamente, pero ahora lo estamos viendo ante nuestros ojos que se está cumpliendo. Que Babilonia, ese poder papal, se está yendo a todas las naciones y ahora todas las naciones se están uniendo. ¿Para qué? Para recibir eso, el domingo, la inmortalidad del alma y que el Papa y los curas pueden perdonar pecado. Ese es el vino de su fornicación. Escuchen. Dios tiene aún un pueblo en Babilonia y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Ok. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 se proclamó en 1844, pero ese mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 no hace un llamado para que la gente, el pueblo de Dios, salga de ahí. El llamado se hace en la repetición del segundo ángel, del mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 18. Acuérdense que Apocalipsis 18 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no sufras de las plagas que van a venir. ¿Ok? Escuchen. Voy a leerlo nuevamente. Dios tiene aún un pueblo en Babilonia y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Sigue diciendo, acuérdense, Maranata, el Señor viene para el 12 de junio, el mensaje del segundo año. Escuchen. Este es el mismo mensaje, esto que acabamos de leer de Apocalipsis 18, salir del pueblo mío, este es el mismo mensaje que dio el segundo ángel. Babilonia ha caído porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es este vino? Sus falsas doctrinas,
ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado del cuarto mandamiento y ha repetido la mentira que Satanás le dijo al principio a Eva en el Edén, es decir, la inmortalidad del alma. El vino del furor de la fornicación de Babilonia, el papado, es que a todas las religiones, excepto al verdadero pueblo de Dios, aquellos que somos del verdadero movimiento adventista, no del movimiento adventista que se está uniendo, no, acuérdense, no es ese movimiento que se está uniendo dándose la mano con Babilonia, no. El verdadero movimiento adventista no ha recibido el vino del furor de su fornicación, que es el día de reposo del domingo en vez del sábado y la inmortalidad del alma. Ese vino ahí está yendo hoy sí se está cumpliendo y está yendo a todas las naciones. Muchos errores semejantes ha esparcido por todas partes, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mateo 15:9. Ahora va, escuchen. A ver si el mensaje de Apocalipsis 18 no es el mismo mensaje del tercer ángel. Escuchen, presten atención. Si usted lo tiene, léalo, subrayelo, márquelo, para que cuando vengan y nos digan, no, el mensaje del Apocalipsis, del ángel de Apocalipsis 18 no es el mismo mensaje del tercer ángel. Escuchen, obedezcamos a Dios, no al hombre. Escuchen. En la última obra de amonestar al mundo, se formulan dos llamados diferentes a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, se oye una voz del cielo que dice: ¿en qué ángel? ¿En qué mensaje? En el fuerte clamor. No estamos en el fuerte clamor todavía. Está hablando en un futuro. En el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, se oye una voz del cielo que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:4. ¿Qué entendemos con esto? Lo que entendemos con esto es que el mensaje que se proclama nuevamente en Apocalipsis 18 es una unión del mensaje del segundo ángel con el mensaje del tercer ángel. El mensaje del segundo ángel dijo: ha caído Babilonia y ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18: ha caído Babilonia porque se ha hecho beber el vino del furor de su fornicación y se ha llenado de aves inmundas y de todo animal corrupto. Pero el mensaje del tercer ángel dice: acepta el sábado, no aceptes el día de reposo de la bestia, porque si aceptas el día de reposo de la bestia, vas a recibir su marca. El mensaje de Apocalipsis 18 es: sal de esa confusión, sal de Babilonia, sal de ahí, para que puedas guardar el sábado y no recibas de las plagas de ellos. O sea, que el mensaje de Apocalipsis 18 es el mismo mensaje que hay en Apocalipsis 14. Lo único es que en Apocalipsis 18, como dijimos anoche, es un clamor fuerte y grande, poderoso, último llamado que va a todo el mundo. Habiendo leído estas dos matinales, yo espero que podamos entender. Por eso es que tenemos que estudiar y no dejarnos que los hombres estudien por nosotros. Tenemos que estudiar nosotros para poder rechazar todas estas teorías, todas estas tradiciones, todas estas cosas que nos pueden llevar y apartarnos de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das el privilegio y la oportunidad de poder estudiar tu palabra, porque nos has dado el privilegio y la oportunidad de gozarnos de un sábado más, y porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que tú estás siempre al cuidado de tus hijos. Por eso te pedimos que al abrir tu palabra, que podamos entenderla, que podamos gozarnos con ella y aceptar tu voluntad, y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe
al entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños comienzos, grandes resultados. Estamos en el libro de Lucas, capítulo número 13, versículos 18 y 19. Lucas, capítulo número 13, versículos 18 y 19, dice así. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 5. Vamos a hablar un poco acerca de esa corta parábola del grano de mostaza. El grano de mostaza es el grano más pequeño que existe en la tierra, pero puede dar uno de los árboles más grandes que existe en la tierra. Dice aquí en la página 54. Entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo, había muchos fariseos. Estos notaron desdeñosamente cuán pocos de los oyentes le reconocían como el Mesías, a Jesús, y discutían entre sí cómo este modesto maestro podía exaltar a Israel al dominio universal, sin riquezas, poder u honor. ¿Cómo había de establecer el nuevo reino? Cristo leyó sus pensamientos y le contestó. Ahora Cristo les contesta con esta parábola. ¿Okay? Pero fíjense, vamos ahora a Marcos. Vamos a leer la misma parábola, pero vamos ahora al libro de Marcos, capítulo número 4, versículos 30 al 32. Dice aquí: ¿a qué? Y dijo, capítulo 4 de Marcos, versículos 30 al 32. Y dijo: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Con qué parábola? Acuérdense. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra. 32. Pero después de sembrado crece y se hace el más grande de todas las hortalizas. Perdón, dije algo, pero es hortalizas. Y echa grandes ramas de manera que las aves del cielo puedan anidar bajo su sombra. O sea, Cristo le está diciendo a los fariseos, a los que esperaban un Mesías que agarrara a Israel y lo tomara y lo pusiera por encima de todas las naciones conocidas, que eliminara a los romanos, que le diera otra vez nuevamente a Israel el reconocimiento entre todas las naciones. Cristo le está diciendo a ellos: este no es mi reino. Mi reino comienza con estos 12 que están aquí. Mi reino comienza con la roca pequeña, con esa roca que fue cortada no con mano y dio en los pies de la estatua donde estaba el oro, donde estaba la plata, donde estaba el bronce, donde estaba el hierro, donde estaba el hierro mezclado con barro. Esa roca le dio los pies de la estatua, desmenuzó el oro, desmenuzó la plata, desmenuzó el bronce, desmenuzó el hierro con el barro, y se convirtió en un reino que llenó toda la tierra, y ese reino sería para siempre. Cristo le está diciendo: mi reino es como el grano de mostaza, que comienza pequeñito, pero se extenderá a todo el mundo, y todos aquellos que crean en el Evangelio podrán estar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que está diciendo Cristo con esta parábola. Vamos a leer. Dice aquí, Mateo, sigue diciendo en la página 54. Acuérdense que vamos a leerlo todo. Dice: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios?
o con qué parábola le compararemos. Entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir para establecer una semejanza. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. ¿Qué está queriendo decir Cristo? Existe hoy en el reino en esta tierra, existe algún reino, algún gobernante, algún poder en el cual Cristo pudiera utilizar como semejanza para su reino. Mucha gente va a decir, bueno, el presidente de El Salvador que ha arreglado todo eso. No existe en este mundo ningún poder, ningún gobierno, ningún rey, ningún presidente, nadie que nosotros podamos utilizar para asemejarlo con el reino de Dios. Ninguno. Sigue diciendo, es como el grano de mostaza, dijo él, que cuando se siembra en tierra es el más pequeño de todas las simientes que hay en la tierra, mas después de sembrado sube y se hace mayor de todas las legumbres, hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos al libro de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. En este sábado en nuestra iglesia, el tema principal me sorprendió y me dio como curiosidad, porque el pastor Lopera, en el tema de anoche, que lo vi un poco, lo vi casi completo, estaba hablando acerca de la parábola del buen pastor. Esta semana, nuestra lección de escuela sabática, la iglesia a que nosotros pertenecemos, estaba hablando acerca de la parábola del buen pastor. Y lo lindo no es eso, que en el sermón, el tema que presentó la persona tenía que ver también con la parábola del buen pastor. Y esta tarde, la pequeña reflexión que dio nuestro pastor en la iglesia antes de la cena del Señor, nos estaba diciendo lo mismo. Que la parábola la enseñanza de la parábola del buen pastor, ¿cuál es? Que yo solamente puedo entrar en la salvación a través de ¿qué? Unidos con el buen pastor que es Cristo Jesús. Como único yo puedo alcanzar la salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino el nombre de Cristo Jesús. O sea que el buen pastor es Cristo Jesús, pero ¿saben también qué? Que también Cristo es la puerta y la única forma en la cual yo puedo obtener la salvación, yo puedo entrar por las puertas de perla de la Nueva Jerusalén, es a través de seguir al buen pastor, escuchar su voz, obedecerle, porque dice Cristo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Seguir quiere decir obedecerlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Como único yo obtengo la salvación y yo puedo entrar por las puertas de perla de las ciudades, siguiendo al buen pastor, oyendo su voz, obedeciéndolo y entrando por la puerta que también es Cristo Jesús. Y es hermoso cómo la palabra de Dios se presenta en similitud, Lopera, nosotros, y esa es la palabra de Dios que se está presentando, sin ni siquiera saberlo. Pero esa es la palabra de Dios, porque también es curiosidad que también el pastor Lopera está comenzando a estudiar las parábolas. Así que estamos hablando y llevando el mensaje de Dios para este tiempo y esperando que la gente lo escuche. Dice en Mateo 20, versículos 25 al 28, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad?
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Por eso es que dejó el rito del lavado de los pies. Para que así, el más millonario del mundo, si se entrega a los pies de Cristo y obedece su palabra, tiene que arrodillarse a lavar los pies al recogedor de basuras. Porque en el pueblo de Dios todos somos iguales. Por eso es que en la tierra no hay gobierno que se pueda utilizar para asemejarse al reino de Dios. Porque por más bueno que sea el gobernante, siempre ejerce él el poder y los que están debajo de él son sus siervos. Dice, 27. Y el que quisiera ser primero entre vosotros sea vuestro servidor. 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cristo es nuestro ejemplo en todo. En todo, no es lo que yo quiera, es en todo. Página 54 a 55 dice, Palabra de vida, Gran Maestro, capítulo 5. El germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios le implantó en él. Su desarrollo no depende del poder humano. Tal ocurre con el reino de Cristo. Es una nueva creación. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la pureza. Fíjense bien, ¿saben por qué es diferente? Porque en el reino, si Cristo, fíjense, vamos a usar nuestra imaginación. Cristo se hace presidente de una nación y Cristo tiene poder para cambiar a las personas, acuérdense de eso. Cristo tiene poder para cambiar al ladrón, tiene poder para cambiar al asesino, tiene poder para cambiar a todos, al violador. En ese reino de Cristo, como Él tiene poder para cambiar a las personas vienen a Él, el ladrón es cambiado, el asesino, el violador, todos son cambiados, el borrachón, todo. En ese reino no hay cárceles, porque todos obedecen a la ley de Dios. Mientras que en los gobiernos de la tierra, por más que usted quiera acabar con el crimen, usted tiene que tener cárceles, porque usted tiene que meter a los criminales en algún lugar. Y la cárcel, los gobiernos, el sistema carcelario no cambia a las personas. Pero el reino de Cristo, todos cambian y dejan de ser lo que eran antes. Por eso cuando una persona va al bautismo, está testificando que ya su vida no es la misma. Está haciendo público y diciendo, mira, antes yo era un ladrón, antes yo era un borrachón, antes yo era un asesino, pero Cristo me cambió. Y de ser preso del pecado, de ser esclavo del pecado, ahora soy una nueva criatura y yo quiero demostrarles a ustedes que yo soy una nueva criatura y por eso me bautizo, para que el viejo hombre muera y salga una nueva criatura. Por eso es que los reinos de la tierra, como no cambian al criminal, como no le dan la esperanza al pecador, no se pueden utilizar para asemejar el reino de Dios. Dice, los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra, pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de las bestias fieras de rapiña. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, transforma, quita el pecado, nos cambia. Mientras que los reinos de este mundo son por la fuerza. Yo salté algo aquí. Es una nueva creación, sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo.
Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, manteniendo su dominio por la guerra, pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. El Espíritu Santo representa los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. ¿Qué utilizan los gobiernos hoy? Fuerza bruta, la policía, los soldados, el ejército. Cristo no, porque Cristo cambia a las personas. Cristo cambia al rebelde. El pastor leyó cada vez que se hace la cena del Señor, el pastor agarra un capítulo de la Biblia que nosotros todos los días deberíamos leer. Ese capítulo de la Biblia debería estar en nuestra mente diariamente. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13 nos enseña el reino de Dios. Primera de Corintios 13 nos enseña lo que Dios quiere que su pueblo tenga en su corazón para poder ser participantes de ese reino. Yo no puedo querer ser participante del reino de Dios si en mi corazón, si en mi mente, si en mi espíritu no está el amor de Cristo. Si yo tengo algún problema con mi hermano, si yo tengo algún problema con mi vecino, si yo tengo algún problema con mi familia, si yo no tengo el amor de Cristo en mi corazón, yo no estoy siguiendo al buen pastor y yo no puedo entrar por la puerta porque Cristo es amor. Y si yo no tengo amor, no hay cabida para mí para entrar por esa puerta. Bienvenida, hermana Astrid. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma que los reinos del mundo. Para promover la justicia, ellos recurrieron a las medidas externas, trazaron métodos y planes, pero Cristo implanta un principio, inculcando la verdad y la justicia, contrarresta el error y el pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Verdad y justicia. Con la verdad y la justicia, yo saco el pecado. Pero no es condenar al pecador. Nosotros no estamos aquí para condenar al pecador. Nosotros estamos aquí para presentar la verdad y la justicia, para que el pecado salga primero de mí, para yo poder ayudar al otro, para poder también él vencer el pecado. Si yo primero no venzo el pecado con la ayuda de Dios, ¿cómo yo puedo ayudar al otro para vencer el pecado? Página 55 sigue diciendo: mientras Jesús presentaba esta parábola, podían verse plantas de mostaza lejos y cerca. Acuérdense que nosotros comenzamos Primera de Corintios 13, sí, Lucy, Primera de Corintios 13, el capítulo que nosotros debemos tener en nuestro corazón si queremos entrar en el reino de Dios. Acuérdense que nosotros comenzamos a estudiar este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. ¿Por qué? Porque un pastor de renombre dijo que las parábolas eran un invento de Cristo, que las parábolas eran imperfectas y que yo no podía sacar doctrinas de las parábolas. Y lo que hemos estudiado hasta ahora es que primero, las parábolas nunca fueron un invento de Cristo. ¿Por qué? Mientras Jesús presentaba esta parábola, podían verse plantas de mostaza lejos y cerca, elevando por sobre la hierba y los cereales, meciendo suavemente sus ramas en el aire. O sea que Cristo no se inventó esta parábola. Y hasta ahora hemos visto que esta parábola nos está enseñando qué doctrina. De que el reino de Dios no es de esta tierra y que Cristo viene muy pronto, la segunda vez de Cristo, a establecer su reino. Es más, que Cristo está estableciendo su reino ahora. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo no es un lugar, un territorio. El reino de Cristo son las almas. ¿Sus qué? Sus servidores, sus hijos, su pueblo. Porque usted puede tener un reino con miles y millones de acres y no tiene un solo ser humano ahí para
usted serle rey, usted no es rey. Porque para usted poder ser rey, usted tiene que tener súbditos. El reino de Cristo lo componen tú y yo. ¿Entiendes? Sigue diciendo. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. Sin embargo, la semilla que dio origen a esta planta gigante era una de las más pequeñas. Al principio proyectó un tierno brote, pero era de una potente vitalidad y creció y fortaleció hasta que alcanzó el gran tamaño que entonces tenía. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dice a Pedro, le dice a Simón, Simón, tu nombre será llamado Pedro, que significa piedra, una piedra rodante? Pero Cristo dice, sobre esta roca, señalándose él como la roca, porque Pablo dice la roca es Cristo, de donde salió agua para darle agua a los israelitas, y la roca es Cristo. Pedro, tú eres una piedrita, yo soy la roca, y sobre esta roca yo fundaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque como Cristo es la roca, no existe poder en esta tierra ni en el universo que pueda acabar con su pueblo. Así el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Comparado con los reinos de la tierra, parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. ¿Y cuán rápido fue su crecimiento? ¿Se acuerdan que el día de Pentecostés, cuántos fueron bautizados? 3,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y mucha gente ha sacado cálculos que si usted cuenta 3,000 hombres, y acuérdense que en ese tiempo cuando se contaban hombres ya eran casados, y usted cuenta 3,000 hombres más 3,000 mujeres, ya son 6,000, y mínimo 2 hijos. Estamos hablando de ¿cuánto? ¿Ok? Casi 20,000, 15,000, 16,000 personas que fueron convertidas en esa primera predicación de Pedro. Y después vino otra de 5,000. Así que hermanos, el reino de Cristo ha ido creciendo. ¿Saben por qué? Porque el reino de Cristo no es ninguna organización de iglesia. El reino de Cristo está compuesto por todo aquel que escucha su voz, conoce al pastor, escucha su voz, le obedece y le sigue. Ese es el reino de Cristo. El reino de Cristo no está compuesto por aquel que se dice ser cristiano. El reino de Cristo es por aquellos que lo obedecen y guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ese es el reino de Cristo. Había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón por lo cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Mire, si su iglesia es pequeña, pero en esa iglesia existe 1 Corintios 13, si en esa iglesia todos somos siervos, si en esa iglesia la unidad y el pueblo se ha mantenido unido bajo la palabra de Dios, aunque sean 10 personas, ese es un reino grande para Dios. Porque para Dios no es cantidad, Dios lo que quiere es calidad. Porque la cantidad la pone Él. Él lo que quiere es que yo tenga la calidad de Dios.
la calidad de Cristo. Mi carácter, que tenga la calidad de poder ser representante de Cristo. Dice, pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. Vamos al libro de Daniel. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita, lo que dijimos ahorita acerca de esa piedra que no fue cortada con mano? Libro de Daniel, capítulo número 2. Libro de Daniel, si lo puedo encontrar, aquí lo encontré. Libro de Daniel, capítulo número 2, versículos 44 y 45. Daniel, capítulo 2, versículos 44 y 45. Darling Astrid, si puedes traerme un poco de agua, por favor, te lo agradezco. Daniel, capítulo 2, versículos 44 y 45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y ese reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata, y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Desde cuándo ha sido presentado en la Biblia que el reino de Dios va a permanecer para siempre? Desde Daniel. Cristo lo único que está haciendo es repitiendo lo que le dijo a Daniel. Mira, Daniel, tú ves esta piedrita, esta piedra que fue cortada del monte, esa piedra va a formar un reino, va a formar un reino tan y tan grande que no existe poder que va a poder prevalecer con él. Y ese reino está compuesto por ti y por mí. Por eso es que la iglesia, nada podrá hacerla caer. Un momento, voy a tomar un poco de agua. Seguimos en la página 56. De esta manera, la obra de la gracia en el corazón es pequeña en su comienzo. Se habla una palabra, un rayo de la luz brilla en el alma. Se ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. ¿Y quién puede medir sus resultados? ¿Cuántas personas nosotros quizás le dijimos algo en algún momento y ya no hemos visto más a esa persona? Y quizás no la veamos más, pero dice que en el cielo habrá sorpresas. Quizás tengamos nosotros que pedir perdón por algún error que hayamos cometido, por algún daño que hayamos hecho. Quizás tengamos que humillarnos y decir: mira, si te hice daño, perdóname por ese daño que te hice, perdóname. Yo quiero estar bien con el Señor. Y por eso públicamente yo en este momento digo: mire, hermanos, si yo le he hecho daño a alguno de ustedes que está viendo estos videos, disculpen. Porque nosotros, como reino de Dios, tenemos que estar en paz con todos. Nosotros, como reino de Dios, tenemos que velar por todos. Nosotros no podemos tener ningún resentimiento por aquel que yo digo que es mi hermano. Nosotros no podemos tener ningún resentimiento por aquel que yo digo que es mi familia, mi hijo, mi hermano. No, nosotros tenemos que tener paz unos con los otros. Si queremos ser parte del reino de Dios, si queremos ser parte de ese reino que nunca será destruido, nosotros tenemos que tener paz unos con los otros.
Sigue diciendo en la página 56. En la parábola de la simiente de mostaza, no solo se ilustra el crecimiento del reino de Dios, sino que en cada etapa de su crecimiento, la experiencia representada en la parábola se repite. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. Perdón. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios. Sí, la verdad de Dios nos exige sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Abandonar todo aquello que a mí me gusta, que me aleja de Dios. Eso es un sacrificio. Cuando yo abandono todo lo que a mí me gusta, que me separa de Dios, que no me hace a mí capaz para pertenecer a su reino, cuando yo abandono esos gustos que hacen eso es un sacrificio. Cuando yo diezmo a Dios por amor, no porque la iglesia me lo dice, no porque el pastor me dice, no porque el tesorero viene donde mí, cuando yo diezmo y doy ofrenda a Dios por amor, eso es un sacrificio. Cuando yo acepto el día del Señor como el sábado como el día del Señor, y yo no hago mi obra, sino que yo hago la obra de Dios, eso es un sacrificio, porque el sacrificio se hace por amor. Cristo dio su vida en sacrificio por mi pecador, porque me amó primero. No existe sacrificio sin amor. Primera de Corintios 13. No existe sacrificio sin amor. Sigue diciendo, exige sacrificios. Tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que las defienden. ¿Qué? Las doctrinas, las verdades. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. ¿Están viendo? Cuando la iglesia se conforma con el mundo, ¿qué hace? Rechaza a aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, que defendemos las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque una iglesia conforme con el mundo no pertenece al reino de Dios. Ver a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, solo reprendía el orgullo y el formalismo de la nación judía. Ver a los primeros portadores del evangelio a Europa, cuán oscura, cuán desesperada parecía la misión de Pablo y Silas, los dos tejedores de tiendas, cuando junto con sus compañeros tomaron el barco de Troas para Filipo. Ver a Pablo, el anciano, encarcelado, predicando a Cristo en las fortalezas de los Césares. ¿Ustedes creen que ellos pasaron vidas fáciles? Y nosotros lo queremos tener todo fácil. Queremos ir al reino de Dios. Queremos pertenecer al reino de Dios sin ningún sacrificio. Queremos pertenecer al reino de Dios pareciéndonos al mundo. Queremos pertenecer al reino de Dios con orgullo, con envidia, con recelos en nuestro corazón. Queremos pertenecer al reino de Dios como yo quiero hacerlo, no como Él lo dice. Ver a las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en conflicto con el paganismo de la Roma imperial. Ver a Martín Lutero oponiéndose a la poderosa iglesia que es la obra maestra de... Permiso, algo me pasó aquí que no sé qué me pasó. Bueno, seguimos. Ver a Martín Lutero oponiéndose a la poderosa iglesia que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Verle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa. Es un momento, hermano, que aquí pasó algo.
Y si se apaga esto, vamos a tener problemas. Un momento, por favor. Aquí está pasando algo raro en esta casa. Ok, seguimos. Verle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa declarando: aquí hago mi decisión, no puedo hacer de otra manera, que Dios me ayude. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Que Dios nos ayude. Esa debe ser nuestra oración, que Dios me ayude. Ver a Juan Wesley predicando a Cristo y a su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad que existe hoy. ¿No existe hoy lo mismo? Sensualismo, incredulidad. La gente está desesperada. La gente ha confiado en gobiernos y los gobiernos le han fallado. Y por eso el mundo está hoy desesperado, abatido, dividido, porque no existe gobierno en esta tierra que pueda representar el reino de Cristo. Ver a un hombre agobiado por los clamores del mundo pagano, suplicando el privilegio de llevarles el mensaje del amor de Cristo, escuchar la respuesta del clericalismo. Siéntese, joven, cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin su ayuda ni la mía. ¿Qué está pasando? Dios nos puso como parte de su reino, ¿para qué? Para que le ayudemos a convertir al mundo de sus malos caminos y a llevarlos por el camino de la luz, de justicia, de amor, de misericordia, que es Cristo Jesús, el buen pastor, la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, versículo 27 al 29. Dice, estamos terminando. Y les respondió: ya los he dicho antes y no habéis oído. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Este joven ciego ya estaba cansado de que no aceptaran de que Cristo lo había sanado, de que Cristo era amor, de que Cristo era misericordia, mientras los fariseos y los escribas tenían odio, tenían engaño, tenían envidia en su corazón, querían matar a Jesús. Este joven dice: pero ¿por qué ustedes no quieren creer? Sigue diciendo el 28. Entonces le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. 29. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. El mundo no quiere saber de Jesús. Ha llegado al punto el mundo, por culpa del así llamado pueblo de Dios, que la gente no le interesa conocer la verdad de Jesús. Y se está acabando el tiempo. Estamos llegando al final de la historia de este mundo. Estamos llegando al momento donde ya no habrá más oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Página 57. Los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hicieron sonar las alabanzas y edificaron los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de la verdad. ¿No se vuelven muchos de esta obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy día? Martín Lutero, que protestó contra la Iglesia Católica. ¿Y cómo es posible que la Iglesia Luterana hoy haya firmado un acuerdo con la misma Iglesia Católica que Martín Lutero?
salió. Hoy en día, la verdad que presentaron estos pioneros, estos protestantes que presentaron la verdad, si se levantan y ven la condición del pueblo que ellos fundaron, ¿qué dirían? Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que Moisés habló, que a Moisés habló Dios, mas a este, Cristo, la persona del mensajero que envía, no sabemos de dónde es. Cristo es la persona del mensajero que envía. Así como en los primeros siglos las verdades especiales para este tiempo se hallan en posesión de las autoridades eclesiásticas. No se hallan en posesión. Vamos otra vez a leer. Así como en los primeros siglos las verdades especiales para este tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice, subrayen este pasaje, Primera de Corintios 1, 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es y lo que no es, para deshacer lo que es. Y el capítulo 2, versículo 5 de Primera de Corintios dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde tiene que estar nuestra fe? En ningún pastor, en ningún ministro, ni siquiera en mí. Yo soy el más pecador, yo soy más pecador que todos ustedes. Yo necesito el poder de Dios. Yo necesito la gracia de Dios. Yo necesito el perdón de Dios. Yo necesito el amor de Dios en mi corazón. Por eso es que tenemos que ser humildes. Tenemos que humillarnos. Tenemos que someternos completamente a Dios para que Él pueda utilizarnos a nosotros. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 7. Vamos a leer nuevamente el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque el mensaje del primer ángel. Porque nosotros tenemos que entender que este es el mensaje para ahora. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7 dice, ¿por qué? Porque estamos en juicio. No se sabe cuándo, pero pronto tu nombre puede pasar. ¿Y qué se va a decir de mí? Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temer a Dios, no tengamos miedo, es temer respeto, respeta a Dios y dale gloria a Dios, respeta a Dios, cuida tu cuerpo, haz la voluntad de Dios, escucha la voz de Dios, obedece a Dios. Temer a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Estamos en el juicio. Y adorar a aquel que está haciendo juicio, también adóralo, porque ese que está haciendo juicio es el mismo que creó los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de todas las aguas.
Ese es el mensaje del primer ángel. Y cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, ese mismo Dios manda un mensaje final que dice, versículos 1 al 3, dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue iluminada de su gloria. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que tiene que ir al mundo entero. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y las reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de esa condición babilónica, salid de esa confusión cristiana, salid de ahí, pueblo mío, dice el Señor, para que no seas partícipe de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Cristo nos está llamando a salir de esa condición babilónica. Nos está llamando a volver atrás, a arrepentirnos, a buscar de Él. Libro de Hechos, capítulo 15, versículo número 14. Fíjense, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué está llamando Cristo? Nosotros como adventistas del séptimo día, quizás podamos decir: los católicos son los gentiles, los bautistas, los testigos de Jehová, los evangélicos, los pentecostales, los mormones, los luteranos, los budistas, todos ellos son gentiles. Pero aquí dice que allá hay un pueblo que Cristo está llamando a salir, y nos está diciendo a nosotros: ayúdame a llamar a ese pueblo que es mío para que salga de Babilonia, para que salga de esa condición, para que venga y guarde los mandamientos de Dios y vaya por el camino correcto de la salvación. Dice la página 57 y estamos terminando: porque mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Y en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu y lengua, para tomar de ellos pueblos para su nombre, y la tierra será alumbrada de su gloria. El último mensaje, ¿cuál es? El mensaje del tercer ángel, el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, que viene fortalecido con el mensaje de Apocalipsis 18, que nos está diciendo a nosotros: mira, ¿sabes lo que nos está diciendo el mensaje de los tres ángeles a nosotros, a ti y a mí? ¿Tú quieres ser parte del reino de Dios? ¿Tú quieres formar parte de ese reino que nunca más será vencido? Sal de Babilonia. Sal de esa condición mundana. Sal de esa condición que te tiene atado a este mundo. Para tú poder ser parte del reino de Dios, tienes que obedecer a Dios y no a los hombres.
Tienes que dejar esa mundanalidad atrás. Tienes que volver a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Tienes que seguir al pastor, tienes que escuchar su voz, tienes que seguirlo, obedecerlo y tienes que dejar entrar por la puerta que es Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estamos dispuestos nosotros a sacrificarlo todo por Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos nosotros a humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, toma control de mi vida y hazme parte de tu reino? Hazme parte de tus ayudantes para llamar a ese pueblo que salga de Babilonia. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Que así sea. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque en tu grande amor y misericordia tú has tomado lo débil de este mundo, has tomado lo peor, has tomado lo más miserable y lo has querido hacer parte de tu reino. Que nosotros podamos aceptar ese llamado, que nos dejemos utilizar por ti, que podamos entender ese amor, que podamos entender que sin sacrificio, sin amor no hay sacrificio, que podamos entender que para yo poder ser parte de tu reino, yo tengo que dejar que tu amor reine en mí primero. Que para poder yo ser utilizado por ti para llamar a tu pueblo a salir de la condición de Babilonia, yo primero tengo que escuchar tu voz. Yo tengo que seguirte, obedecerte y amarte. Perdona nuestros pecados. Si hemos ofendido a alguien, Señor, perdónanos. Y que podamos reconocer el error que hemos cometido y podamos reponer ese error. Gracias por tu palabra. En tus manos pongo a Lilian, allá en su hogar sola, que ha pasado por dificultades con su mascota. También ponemos a Ángela, a Deniris, que también están pasando por problemas. Ayúdalo, Señor, a poner siempre su confianza en ti y que tu fortaleza esté con ellos. A Lucy también con su niño allí en su hogar, acompáñalos. A nosotros aquí en nuestro hogar, Señor, que tú también puedas tener el control de todas las cosas, que podamos vencer las tentaciones y que podamos también ser parte de tu reino. Y a los que verán este estudio más tarde, también los ponemos a ellos en tus brazos de amor. Gracias por este sábado y que ahora al comenzar esta semana en pocos minutos, que podamos siempre acordarnos que somos tus hijos. Gracias nuevamente. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermano, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por permitir entrar a sus hogares a través de este medio. Y acuérdense, nosotros pertenecemos a un reino que jamás será vencido. Pero para poder pertenecer a ese reino, tenemos que seguir al Rey en todo lo que nos pide. Que el Señor los acompañe.